En lo alto de una montaña, donde el viento acaricia los tejados de barro y el canto de los gallos rompe el silencio de la madrugada, vivía doña Marta. Era una abuela de rostro arrugado y mirada serena que, a pesar de su soledad, mantenía viva su fe como una antorcha encendida. Cada mañana, barriendo con esmero el polvo de su patio, recordaba que Dios está en los detalles pequeños y que la rutina también puede ser una forma de oración silenciosa. Aunque sus días eran sencillos, nunca le faltaba esperanza. Con algunas gallinas viejas y una sonrisa humilde, ella mostraba que la compasión no necesita abundancia, sino un corazón dispuesto. Al igual que Noé, que construyó un arca cuando no había señales de lluvia, doña Marta se aferraba a la bondad, sin esperar nada a cambio. Y eso, querido amigo, es una forma poderosa de transformar el mundo. Muchos podrían pensar que su vida era triste, pero en realidad estaba llena de pureza. Como la fe de Samuel, que aún siendo niño escuchó la voz de Dios en medio del silencio del templo, así también doña Marta sentía a Cristo en cada amanecer. Su oración no necesitaba palabras largas, bastaba con ese suspiro profundo mientras alimentaba a sus gallinas o recogía leña con sus manos temblorosas. ¿Sabes, pequeño corazón? A veces, las mayores transformaciones comienzan con los más olvidados por el mundo. Y así como David fue escogido entre sus hermanos para ser rey, también la vida de doña Marta estaba marcada por un propósito divino. Sin que nadie lo supiera aún, algo milagroso estaba por comenzar. Aquel día, el sol parecía más pálido, y el aire traía consigo un susurro de despedida. Doña Marta, con manos frágiles pero llenas de determinación, tomó su último puñado de maíz. No había más en la alacena, ni promesas en el horizonte, pero sí había algo que el hambre no podía robarle: su fe. Mientras encendía el fogón, su corazón latía con la esperanza de que Dios aún tenía un plan, como el de la viuda de Sarepta, que compartió su pan con Elías y vio su harina multiplicarse. El atole burbujeaba en la olla mientras los recuerdos danzaban a su alrededor. Su infancia, los cantos de su madre, las risas de sus hijos, todo parecía regresar en ese aroma cálido. Era un momento de profunda inocencia, como si el pasado le susurrara que la oración hecha con el alma jamás se pierde. Y allí, entre lágrimas y vapor, su espíritu se fortalecía con la certeza de que Dios no abandona. Podría haberse guardado ese último atole, esconderlo como un tesoro, pero en su corazón no cabía la avaricia. Ella sabía que la verdadera caridad se da cuando uno ofrece lo que más le cuesta. Aquel gesto sencillo, cocinado con amor y lágrimas, era una ofrenda, porque cuando se siembra con bondad, aún en el terreno más seco, Dios hace brotar milagros. Ese atole no era solo maíz hervido, era una semilla de compasión, una oración convertida en alimento, y aunque parecía un final, en el cielo se estaba preparando un nuevo comienzo. Como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, sin que nadie entendiera cómo, el acto de fe de doña Marta también se convertiría en una multiplicación celestial. Justo cuando doña Marta se disponía a tomar su primer sorbo de atole, alguien tocó suavemente a su puerta. Era una niña, con la ropa desgastada, los ojos grandes y el estómago vacío. Tenía esa mirada que solo la infancia puede tener, llena de necesidad, pero también de esperanza. En ese momento, sin pensarlo, la abuela supo que aquella visita no era casualidad. Como a Abraham, que acogió a los 3 forasteros sin saber que eran enviados de Dios, ella sintió que su fe estaba siendo probada. Sin pronunciar más que un gracias, la niña aceptó el atole y la mitad de una tortilla. Doña Marta no se guardó nada. Fue un acto de compasión tan puro que el cielo pareció guardar silencio para contemplarlo. A veces, las oraciones más poderosas no se dicen con palabras,
sino con gestos que nacen del corazón. Y aquel acto, tan simple ante los ojos del mundo, fue en realidad una declaración de amor a Cristo. Muchos niños podrían haber cerrado la puerta por miedo o egoísmo. Pero doña Marta había aprendido que la fe verdadera se demuestra en los momentos difíciles. Así como Daniel confió en Dios dentro de la cueva de los leones, ella también eligió confiar y dar, aunque no supiera qué vendría después. Esa es la esencia de la transformación espiritual, soltar lo que se tiene para recibir lo que Dios ha preparado. ¿Y tú, pequeño amigo que escucha esta historia, alguna vez has compartido tu merienda con quien no tenía? Quizás no lo sepas, pero cada vez que haces algo con bondad, el cielo toma nota. Esa niña no era una visita cualquiera, era una oportunidad sagrada. Y con ese simple gesto de caridad comenzó a abrirse una puerta que nadie imaginaba. El amanecer llegó con un brillo distinto. Cuando doña Marta abrió la puerta de su humilde cocina, sus ojos se llenaron de asombro. La alacena, antes vacía, rebosaba de maíz molido, agua limpia, leña seca y frutas frescas. No entendía cómo, pero su corazón sí lo sabía. Dios había escuchado su oración silenciosa. Como en la historia del maná en el desierto, cuando el pueblo de Israel recibía alimento cada mañana, aquel milagro era una respuesta divina a su fe inquebrantable. Pero doña Marta no pensó en guardarlo todo para sí. Su primer impulso fue compartirlo. Recordó las palabras de Cristo: «Den, y se les dará». Así comenzó a llenar platos con comida y a llevarlos a las casas más pobres del pueblo. Lo hacía con una sonrisa humilde, sabiendo que su misión no era acumular, sino sembrar esperanza. Porque el verdadero milagro no era el alimento, era la compasión que se encendía en cada alma tocada por su bondad. Día tras día, el milagro se repetía. Sin falta, cada mañana, lo esencial aparecía como por arte de amor. Y aunque ella no entendía cómo, sí comprendía por qué. Porque su vida era una oración viva. Como cuando el profeta Eliseo multiplicó el aceite de la viuda. También en su cocina las bendiciones no cesaban mientras hubiera pureza y caridad en su corazón. La fe de doña Marta había movido el cielo. ¿Te das cuenta, mi pequeño discípulo? Cuando compartimos con alegría, Dios multiplica sin medida. Y así como Marta lo hizo sin esperar nada, tú también puedes ser un instrumento de transformación en tu familia, en tu escuela, en tu barrio. Tal vez no tengas mucho, pero si lo ofreces con amor, los milagros también tocarán tu puerta, quizás en la próxima mañana. Pero no todos entendieron la bendición. Mientras doña Marta repartía alimento e irradiaba esperanza, algunos vecinos comenzaron a murmurarse entre sí. Doña Pura, movida por la envidia, empezó a sembrar dudas en los corazones más frágiles. ¿De dónde saca tanta comida esa anciana?, preguntaba con veneno en la voz. Así como los fariseos cuestionaron los milagros de Jesús por no comprender su origen divino, también aquí la ignorancia comenzó a oscurecer lo que era puro. La compasión de Marta, en lugar de inspirar a todos, despertó la codicia en los que no estaban dispuestos a creer que Dios pudiera obrar a través de la inocencia y la fe sincera. Decían que ella escondía secretos, que había hecho un pacto extraño. Pero ella, con serenidad, seguía orando en silencio, como lo hizo Daniel cuando fue acusado injustamente. Porque quien camina con Dios no necesita defenderse, solo perseverar. Los rumores crecieron como espinas en un jardín bendito. Algunos ya no querían recibir su ayuda. Otros comenzaron a vigilarla con ojos llenos de sospecha. Sin embargo, Marta no devolvió odio por odio. Respondía con bondad, porque sabía que la pureza del corazón es más fuerte que cualquier juicio humano. Como Jesús, que en la cruz oró por quienes lo perseguían, también ella seguía sembrando amor. Y así, mi querido amigo, aprendemos algo importante. Cuando Dios empieza una transformación, nem todos vão a entender.
Às vezes, até aqueles que estão perto podem se perder no egoísmo. Mas você não precisa mudar por isso. Continue fazendo o bem, mesmo quando ninguém vê, porque é na escuridão que a luz da fé brilha mais forte e a história está longe de terminar. Cegados por la codicia y alimentados por la envidia, algunos vecinos tomaron una decisión trágica. Irrumpieron en la humilde casa de doña Marta, revolvieron cada rincón y se llevaron todo: el maíz, la leña, las frutas, incluso sus viejas gallinas. No había compasión en sus ojos, solo ambición, como los hermanos de José que lo vendieron por celos. También aquí el egoísmo parecía triunfar. Pero Dios nunca abandona a quien tiene fe verdadera. Desterrada de su propio hogar, doña Marta caminó despacio hasta un antiguo corral abandonado. Solo llevaba su cuerpo cansado, su alma en paz y su oración constante. Allí, entre paja y silencio, se arrodilló y oró. No pidió justicia para sí, sino misericordia para el pueblo. Su fe, aún herida, era tan firme como la de Job, quien perdió todo y aún así proclamó: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Mientras el pueblo celebraba lo que creía haber ganado, Marta lloraba. Pero sus lágrimas no eran de odio, sino de compasión. Porque cuando el corazón está lleno de Cristo, no hay lugar para el rencor. Como Esteban, que al ser apedreado oró por sus enemigos, ella también pedía perdón para quienes la habían herido. Sabía que solo el amor podía traer verdadera transformación. Y tú, pequeño discípulo, ¿qué harías si te arrebataran todo? Recuerda, la verdadera fuerza está en seguir orando, en perdonar de corazón y en confiar en Dios. Porque cuando todo parece perdido, es cuando los milagros comienzan a nacer. Y la historia de doña Marta aún no había terminado. No pasó mucho tiempo antes de que el pueblo comenzara a sentir las consecuencias de su decisión. El maíz robado se pudrió, la fruta se llenó de gusanos, el agua se volvió amarga. Los niños enfermaron y la sequía regresó con más fuerza que nunca. El aire ya no olía a esperanza, sino a culpa. Como en Egipto, cuando Faraón endureció su corazón y vinieron las plagas. También aquí la desobediencia apagó la bendición. La comunidad entera comenzó a comprender que el milagro no era solo comida. Era una respuesta divina a la fe, la caridad y la pureza de una mujer que vivía como una oración constante. Y al arrebatarle todo, habían roto el lazo con lo sagrado. Sin la compasión de doña Marta, sin su espíritu de infancia, el pueblo se quedó vacío, no solo de pan, sino de paz. Nadie podía entender cómo había ocurrido tan rápido. Lo que parecía abundancia se transformó en ruina. Así como Sansón perdió su fuerza cuando se apartó del propósito de Dios, también ellos descubrieron que sin fe, todo pierde su valor. Las bendiciones no se pueden robar, solo se pueden recibir con humildad y gratitud. Y tú, mi querido amigo, ¿ves cómo el egoísmo cierra puertas que solo la bondad puede abrir? Si alguna vez sientes envidia o impaciencia, ora. Pídele a Dios que te enseñe a dar antes de recibir. Porque el verdadero milagro empieza cuando elegimos amar, incluso cuando nadie más lo hace. Pero aún hay tiempo, y el corazón del pueblo empezaba a despertar. El silencio que siguió a la sequía fue más fuerte que el murmullo de la envidia. Uno a uno, los corazones comenzaron a despertar del error. Algunos vecinos, movidos por el remordimiento, fueron en busca de doña Marta. La encontraron sentada en el corral, con los pies descalzos y el rostro sereno, como si su alma hablara con Dios a cada instante. Se arrodillaron delante de ella y lloraron, y ella, como Cristo en la cruz, no los rechazó. Doña Marta los escuchó con ternura. No había reproches en su mirada, solo tristeza por la pérdida del amor fraterno. Con voz suave, les recordó el valor de la gratitud y de la fe en medio de las pruebas.
Les habló de la importancia de la oración sincera, como la de los niños, y les animó a buscar nuevamente a Dios, como lo hizo el hijo pródigo al regresar al hogar. El pueblo, tocado por sus palabras, comenzó a cambiar. Ya no se oía el cuchicheo del juicio, sino el eco de una transformación, como cuando los habitantes de Nínive escucharon la advertencia del profeta Jonás y se arrepintieron. También este pequeño pueblo decidió volver su corazón a la compasión. Y en ese regreso encontraron algo más valioso que el maíz, la esperanza. ¿Ves, mi pequeño? El perdón no es debilidad, es una fuerza que viene del cielo, y tú también puedes practicarlo. Si alguna vez te peleas con un amigo o haces algo malo, ora, pide perdón, abraza, porque cuando el corazón se abre a Dios, la vida comienza a cambiar. Así como Marta los perdonó, también nosotros estamos llamados a sembrar caridad donde antes hubo dolor. El día en que doña Marta regresó al pueblo, no hubo fiesta ni banderas, pero algo mucho más hermoso la recibió. Miradas limpias, abrazos sinceros y lágrimas de esperanza. Nadie necesitó hablar mucho. Su sola presencia era como una oración caminando por las calles, como cuando Jesús volvió a entrar en Jerusalén y algunos lo reconocieron como rey. También ahora el pueblo comprendía que su verdadera riqueza era espiritual. El alimento no volvió a faltar, es cierto. Cada mañana, sin explicaciones humanas, la alacena se llenaba de lo necesario. Pero lo más importante es que algo había cambiado en los corazones. Ahora se compartía sin reservas, se oraba con sinceridad, se escuchaba con bondad. La infancia espiritual del pueblo había sido restaurada. Era como volver a ser niños, tal como Jesús enseñó en Mateo 18:3. Los más jóvenes comenzaron a acercarse a doña Marta no por comida, sino por palabras. Querían aprender a orar como ella, a hablar con Dios, como quien conversa con un amigo. Y ella los guiaba con paciencia, enseñándoles que la fe se cultiva con pequeños actos. Ayudar en casa, ser amables, perdonar rápido, decir gracias. El milagro más grande ya no estaba en la comida, sino en los corazones transformados. Y tú, pequeño discípulo, ¿sabes que también puedes ser parte de ese milagro? La esperanza regresa cuando alguien decide amar, servir y creer. Así como Marta encendió una luz en medio de la oscuridad, también tú puedes ser una lámpara en tu escuela, en tu familia, en tu calle, porque donde hay fe, siempre hay un nuevo amanecer esperando. Una mañana, mientras doña Marta recogía flores silvestres cerca del río, una figura familiar apareció entre los árboles. Era la misma niña que, semanas atrás, había tocado a su puerta con hambre y ojos tristes, pero ahora vestía de blanco, con una paz inexplicable en su rostro. Le entregó un ramo de flores frescas y le dijo con voz suave como el viento: «Fuiste probada, y tu corazón brilló como el oro refinado. Fui enviada por Dios». Doña Marta sintió como sus rodillas temblaban, no por miedo, sino por la presencia de algo sagrado. Comprendió en ese instante que aquel milagro no había sido casualidad, sino una señal del cielo. Como cuando los discípulos reconocieron a Jesús resucitado al partir el pan, también ella supo que había sido parte de una obra divina. La fe, la compasión y la oración habían abierto las puertas de lo imposible. La niña sonrió una última vez y desapareció, como una brisa entre los árboles. Doña Marta regresó al pueblo, no con tristeza, sino con una alegría serena. Sabía que Dios la había usado para enseñar al mundo que los milagros existen donde hay inocencia, caridad y una fe sencilla como la de los niños. Su historia se convirtió en testimonio vivo, como las parábolas que Jesús contaba para enseñar grandes verdades.
Y tú, mi pequeño, nunca dudes que lo que haces con amor puede tocar el cielo. Tal vez un día, como doña Marta, recibas la visita de un ángel sin saberlo, y si tu corazón está lleno de bondad, la transformación será inevitable, porque cuando vivimos con fe, cada gesto se convierte en semilla de eternidad, y Dios se encarga del resto. ¿Y tú, qué habrías hecho si esa niña hambrienta hubiese tocado a tu puerta? ¿Compartirías tu último atole o guardarías lo poco que tienes? Cuéntame aquí en los comentarios tu experiencia o lo que más te tocó de esta historia. Me encantaría saber cómo esta enseñanza habló a tu corazón. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque vienen más relatos transformadores que pueden cambiar tu vida y fortalecer tu fe. Y si quieres seguir esta jornada espiritual, mira el próximo video que ya aparece en tu pantalla. Es una historia que también te llevará a descubrir cómo Dios actúa en lo escondido y multiplica lo poco cuando hay amor. Te mando un abrazo lleno de fe y esperanza. Hasta pronto.